compañeros, en este video abordaremos el tema de la drogodependencia. Este es un término genérico que es utilizado para referirnos a todas las drogas o sustancias con poder psicoactivo o psicotropo. Afectan o alteran el estado de ánimo y la conducta. Acarrean trastornos en la esfera personal, laboral, social, física y familiar. A su vez, la droga es toda sustancia que introducida en el organismo vivo puede modificar una o más funciones de este. Altera el humor, el nivel de percepción o el funcionamiento cerebral. Clasificación de las drogas. Se las clasifica en 4 grandes grupos, por su origen, naturales, sintéticas o semisintéticas, por su estructura química, por su acción farmacológica, por el medio sociocultural, legales, ilegales, institucionalizadas, no institucionalizadas, duras, blandas, más peligrosas o menos peligrosas, o con respecto al sujeto, utilizando en este caso clasificaciones clínicas. Epidemiología de la drogodependencia. En el año 2015, en la ciudad de Guayaquil, se realizó un estudio epidemiológico acerca de los trastornos mentales identificados en los distritos de salud correspondiente a la zona 8, obteniendo los siguientes resultados. El F-113, código correspondiente a los trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de opiáceos, se da un estado de abstinencia con un 37%, seguido del F-112, código correspondiente a trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de opiáceos, se da un síndrome de dependencia con un 34%. Luego tenemos el F-111, código correspondiente a trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de opiáceos, en que se da un uso nocivo en un 20%. Y finalmente, F-191, código correspondiente a los trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, con un uso nocivo en un 9%. Ahora abordaremos algunos conceptos básicos. Uso. Este se entiende por el consumo de una sustancia que no acarrea consecuencias negativas en el individuo. Abuso. Para la OMS, el abuso de drogas es el uso excesivo, esporádico o persistente, no relacionado con una práctica médica aceptable. Dependencia. La CIE-10 lo define como el conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y cognitivas, en el cual el consumo de drogas adquiere máxima prioridad para el individuo. La característica mayor es el deseo, o a veces fuerte y a veces insuperable, de ingerir sustancias psicoactivas. Adicción es un patrón de conducta complejo, progresivo, que tiene componentes biológicos, psicológicos, sociológicos y culturales. Conducta adictiva es un patrón de comportamiento desadaptativo que conducen a un deterioro global de la persona. Tolerancia es un estado de adaptación caracterizado por la disminución de la respuesta a la misma cantidad de droga o por la necesidad de una mayor dosis para provocar el mismo grado de efecto farmacodinámico. Abstinencia. Conjuntos de síntomas y signos que aparecen en una persona dependiente de una sustancia psicoactiva cuando deja bruscamente de consumirla o cuando la cantidad consumida es insuficiente. Intoxicación. La CIE-10 define la intoxicación aguda como un estado transitorio consecutivo a la ingestión de sustancias psicótropas o de alcohol, que produce alteraciones de nivel de conciencia, de la cognición, de la percepción, del estado afectivo, del comportamiento o otras funciones o respuestas fisiológicas y psicológicas. Trastorno dual. El trastorno dual se refiere a la coexistencia de patología psíquica y de algún tipo de dependencia. Politoxicomanía. Uso de sustancias múltiples. Se refiere al abuso y dependencia que suelen darse en las personas que, teniendo un diagnóstico principal de dependencia en una sustancia psicoactiva, al mismo tiempo están consumiendo otra. Vía de administración. Cuando las drogas se administran por vías que producen efectos placenteros inmediatos, su potencial de adicción es más alto. Hay 6 vías de administración, las cuales tenemos: pulmonar,
oral, inhalada y o fumada, nasal esfinada, intramuscular o subcutánea, rectal, intravenosa. A continuación presentaremos la explicación de la tabla de diagnósticos asociados a las diversas clases de sustancias, entre los cuales nos podemos dar cuenta los diversos efectos que estas sustancias producen, como es dependencia, abuso, intoxicación, abstinencia, delirium por intoxicación, delirium por abstinencia, demencia, trastornos amnésicos, trastornos psicóticos, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, disfunciones sexuales y trastornos del sueño. Como nos podemos dar cuenta, cada uno de estos efectos está representado por un literal diferente. Luego continuamos con el tiempo que estos efectos se producen en cada una de estas sustancias, como está representado con el literal I, que es el inicio durante la intoxicación, a excepción en el caso del delirium por intoxicación. El literal A, que es el inicio durante la abstinencia, a excepción del delirium por abstinencia. El literal I/A, que indica que esto se produce durante la intoxicación o durante la abstinencia. El literal P, que indica que el trastorno es persistente, y el asterisco, que indica en el caso de los alucinógenos que se presenta un trastorno perceptivo persistente. En el caso del alcohol, este genera dependencia, abuso, intoxicación, abstinencia. El delirium por intoxicación que se presenta en el alcohol no inicia durante la intoxicación. El delirium por abstinencia no inicia durante la abstinencia. La demencia y los trastornos amnésicos. En este caso, el trastorno es persistente. En los trastornos psicóticos, los trastornos del estado de ánimo y los trastornos de ansiedad, estos inician durante la intoxicación o pueden iniciar durante la abstinencia. En el caso de las disfunciones sexuales, estas se dan durante la intoxicación, y el trastorno del sueño se presenta durante la intoxicación o se puede presentar durante la abstinencia. Esto es en el caso del alcohol. En el caso de los alucinógenos, estos generan dependencia, abuso e intoxicación. El delirium por intoxicación no se da inicio durante la intoxicación. Los trastornos psicóticos, estos sí inician durante la intoxicación. Se presenta un trastorno perceptivo persistente. Este es provocado por alucinógenos, el cual consiste en un desorden caracterizado por una presencia continua de perturbaciones visuales que recuerdan aquellas generadas por la ingestión de los alucinógenos. Los trastornos del estado de ánimo y los trastornos de ansiedad, estos sí inician durante la intoxicación. En el caso de las anfetaminas, estas provocan dependencia, abuso, intoxicación y abstinencia. El delirium por intoxicación no se da inicio durante la intoxicación. Durante la intoxicación se da inicio a los trastornos psicóticos, los trastornos de ansiedad y las disfunciones sexuales. Los trastornos del estado de ánimo y los trastornos del sueño inician durante la intoxicación o durante la abstinencia de anfetaminas. La cafeína, esta solo presenta intoxicación. Los trastornos de ansiedad y los trastornos del sueño, estas inician durante la intoxicación provocada por la cafeína. El cannabis, este provoca dependencia, abuso e intoxicación. El delirium por intoxicación no inicia durante la intoxicación, pero los trastornos psicóticos y los trastornos de ansiedad, estos sí inician durante la intoxicación. En el caso de la cocaína, esta genera dependencia, abuso, intoxicación y abstinencia. El delirium por intoxicación no se da inicio durante la intoxicación de la cocaína. En el caso del trastorno psicótico y las disfunciones sexuales, estas sí inician durante la intoxicación. Mientras que los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de ansiedad y los trastornos del sueño, estos pueden iniciarse durante la intoxicación o durante la abstinencia.
En el caso de la fenciclidina y de los inhalantes, estos generan dependencia, abuso e intoxicación. El delirium por intoxicación no inicia durante la intoxicación, pero los trastornos psicóticos, los trastornos de ansiedad y los trastornos del sueño sí se dan inicio durante la intoxicación tanto de fenciclidina como de inhalantes. En el caso de los inhalantes, aquí la demencia se presenta como un trastorno persistente. La nicotina solo provoca dependencia y abstinencia en el sujeto. Estos generan dependencia, abuso, intoxicación y abstinencia. El delirium por intoxicación no se da inicio durante la intoxicación, pero los trastornos psicóticos, los trastornos del estado de ánimo y las disfunciones sexuales en el sujeto sí inician durante la intoxicación de opiáceos. En el caso de los trastornos del sueño, estos puede que se den inicio durante la intoxicación o durante la abstinencia de opiáceos. Por último tenemos los sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Estos provocan dependencia, abuso, intoxicación y abstinencia. El delirium por intoxicación no inicia durante la intoxicación, al igual que el delirium por abstinencia no se da inicio por la abstinencia. Los trastornos amnésicos, el trastorno es persistente. En el caso de los trastornos psicóticos, los trastornos del estado de ánimo y los trastornos del sueño, estos inician durante la intoxicación o durante la abstinencia de los mismos. Los trastornos de ansiedad inician durante la abstinencia y las disfunciones sexuales, estas se dan inicio durante la intoxicación. A continuación mencionaremos las características clínicas de las diversas sustancias psicoactivas. En primer lugar tenemos la nicotina. La dependencia a la nicotina se produce por el humo fumado de los cigarrillos y las pipas. La persona presenta un estado de ánimo disfórico o depresivo, insomnio, irritabilidad, frustración o ira, ansiedad, dificultades de concentración, inquietud, disminución de frecuencia cardíaca, aumento de apetito o peso. Puede causar la muerte debido a su alta incidencia en cáncer de pulmón, enfisema, bronquitis crónica, problemas circulatorios, etc. El 90% de personas que dejan de fumar de golpe vuelve a fumar de nuevo, ya que tiene un fuerte poder adictivo semejante al de la heroína y la cocaína. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Puedes ayudarme a subir esta caja, por favor? Sí, ven, ya comenzar. Ay, sí que molesta, mamá. Pierde a mi hermano menor. Él siempre pasa de vago. Mi cosa, mi caja. Ay, miércoles. Nicotina. El personaje presenta síntomas importantes del síndrome de abstinencia, como estado de ánimo disfórico o depresivo, insomnio, irritabilidad, frustración o ira, ansiedad, dificultades de concentración,
inquietud, aumento del apetito o del peso, etc. Cafeína. Se encuentra en distintos productos aparte del café, como el té, el chocolate y bebidas de cola. Sus propiedades estimulantes pueden elevar el humor. Una dosis elevada puede causar en la persona contracciones musculares, periodo de actividad incansables, agitación psicomotriz, habla y pensamientos confusos y arritmia cardíaca. Cuando el consumo es más elevado, puede llegar a causar ligeras perturbaciones sensoriales, crisis epilépticas e incluso la muerte por fallos respiratorios, conocido esto como cafeinismo. El cafeinismo se produce con el consumo de 1000 miligramos diarios. Dosis de más de 10.000 miligramos, equivalentes a 10 gramos de cafeína, pueden provocar crisis epilépticas de gran mal e incluso la muerte por fallo respiratorio. Esto afecta a un 10% de la población. Ay, hasta que por fin, no te imaginas lo cansada que he estado, pero ya tengo a la persona a la cual vamos a entrevistar. ¿De verdad? Sí. Ay, ahora me tomo mi café. Oye, deberías dejar de tomar eso. ¿Pero por qué? Siempre te veo con eso en mano, de verdad te está haciendo muy mal. No, créeme que no puedo. He intentado muchísimas veces dejarlo, por lo menos disminuir la cantidad, pero no puedo. Si no tomo café me pongo mal, tengo como ansiedad. Esto me calma. Cafeína. Intoxicación. Puede darse desde los 250 miligramos, aunque depende del nivel de tolerancia en los individuos. Pueden surgir cuando la persona toma más de 4 o 7 tazas de café al día. Opiáceos. La familia de los opiáceos es extensa, incluyendo la heroína, morfina, metadona, la cadeína, etc. La morfina es un analgésico eficaz, también un potente depresor de los centros respiratorios y la tos. Puede provocar un intenso estreñimiento y la constricción pupilar. La heroína se administra por vía intravenosa, siendo posible también fumarla o esfinarla. Provoca altos niveles de tolerancia. Cuando se establece una dependencia, el consumo de estas sustancias, la búsqueda de la droga centra la vida del individuo. El primer consumo de la heroína produce náuseas, vómitos y disforia. Luego, producen placer, euforia y reducción de la ansiedad. Tanto la morfina como la heroína son altamente adictivas y producen dependencia y tolerancia de manera rápida. La intoxicación por estas puede provocar miosis muy intensa, euforia, apatía, irritabilidad, retardo psicomotor, somnolencia, lenguaje farfullante, reducción de la atención y deterioro de la capacidad de juicio. Te dije que estaba cansada de esa porquería de drogas. Estás desperdiciando tu vida, por eso estás aquí. No, mamá, por favor, entiende que es mi vida y con ella hago lo que me da la gana. Respeta a tu madre. Si hacemos esto es porque te amamos. Hija, ¿qué te sucede? ¿Estás bien? Dime. ¿En qué te puedo ayudar? ¡Sebastián! Hija, Gabriela, mírame, Gabriela.
¡Sebastián! ¡Hija! ¡Hija! ¡Mírame! ¡Sebastián! ¿Qué te pasa? Síndrome de abstinencia. La supresión de heroína ocasiona signos y síntomas. En un principio, piloerección, sudoración, lacrimeo, bostezos y rinorrea, dolor generalizado en las articulaciones, incremento de la frecuencia respiratoria, vómitos, dilatación pupilar y pérdida de peso. Este cuadro de supresión a la heroína es uno de los que presenta mayores niveles de dolor físico. Por eso, gran parte de los pacientes continúan con ingesta de esta sustancia para evitar el dolor. Cocaína. Se puede administrar en forma de hojas masticadas, polvos de clorhidrato de cocaína para esnifar o inyectarse y el crack para fumar. El consumo se da de dos tipos. Consumo episódico se hace en fines de semana, fiestas o ante una sobrecarga de trabajo. Y consumo crónico, consumo diario de altas o moderadas dosis. También puede provocar disfunción sexual, ideación paranoide, alteraciones de la atención y problemas de memoria. Se ha encontrado relación entre el consumo de cocaína y los trastornos afectivos. Cuando se deja de consumir provoca un intenso crash, síndrome de abstinencia, caracterizado por disforias, dolores gastrointestinales y otras sensaciones desagradables. Compañeros, en este video abordaremos el tema de la drogodependencia. Este es un término genérico que es utilizado para referirnos a todas las drogas o sustancias con poder psicoactivo o psicotropo. Afectan o alteran el estado de ánimo y la conducta. Acarrean trastornos en la esfera personal, laboral, social, física y familiar. A su vez, la droga es toda sustancia que introducida en el organismo vivo puede modificar una o más funciones de este. Altera el humor, el nivel de percepción o el funcionamiento cerebral. Clasificación de las drogas. Se las clasifica en 4 grandes grupos por su origen, naturales, sintéticas o semisintéticas, por su estructura química, por su acción farmacológica, por el medio sociocultural, legales, ilegales, institucionalizadas, no institucionalizadas, duras, blandas, más peligrosas o menos peligrosas, o con respecto al sujeto, utilizando en este caso clasificaciones clínicas. Epidemiología de la drogodependencia. En el año 2015, en la ciudad de Guayaquil, se realizó un estudio epidemiológico acerca de los trastornos mentales identificados en los distritos de salud correspondiente a la zona 8, obteniendo los siguientes. Hola, Guito, ¿cómo estás? Oye, necesito que me pagues lo que me debes. Sí, mira, es que no quiero pagarte, he tenido muchos problemas y te juro que no he tenido el dinero, pero te prometo que te voy a pagar hasta lo último que te debo. ¿Pero para cuándo, tita? Eso no estoy seguro que me vas a pagar, pero ¿para cuándo? Mira, necesito que me hagas un favor. Regálame un poquito. Solo un poquito, por ¿Quieres favor. que te Estoy regale? desesperada. Estoy Dice que te voy a desesperada. regalar Tengo cosas tiempo gratis. que no consumo. Por Tienes que favor, ganarte la démelo. tita. Tienes que ganarte la tita. Pero verás, yo te considero bastante, mi estimada. Así que, dame tu mano cualquiera. Mira, te dan un sobrecito. Yo creo que lo venden en un colegio. Y a cambio, te daré lo que tú quieres. Esto, ¿En serio? sí. Pero tienes ¿En que serio? venderlos todos. Sí, hago lo que tú quieras, lo que tú quieras. Pasa Lo que tú quieras. desapercibida. Sí, Verás, no hay problema. sí, ¿Sí? Sí. Sé que te cuesta. Sí. ¿Lo harás? sí, debe ser. Tita. Tita.
Cocaína. En el consumo de cocaína se distinguen claramente el consumo crónico diario o casi diario. Efectos: euforia, grandiosidad, estado de alerta, agitación psicomotriz, junto a otros como peleas y deterioro de la capacidad de juicio de la actividad laboral y social. Con el objetivo de aliviar los efectos negativos de la intoxicación por cocaína, se consumen otras drogas como el alcohol, hipnóticos o ansiolíticos. El personaje presenta depresión, irritabilidad, falta de energía y aislamiento social, trastorno de los patrones del sueño por su deseo intenso de cocaína, es decir, un síndrome de abstinencia, con lo cual lleva al personaje a una politoxicomanía para calmar su ansiedad consumiendo otras sustancias como alcohol y alucinógenos. Alucinógenos. Destacan la psilocibina, sustancia activa de algunos hongos alucinógenos, la mescalina, sustancia activa del peyote, y el producto químico más conocido, LSD-25. También se las conoce como psicodélicos, reveladoras de la mente, y psicomiméticos, que simulan estados psicóticos. ¿Qué quieres? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué subiste así de rápido? ¿Y quién era ese tipo con el que estabas conversando allá afuera? Nadie, solo olvídalo ya. ¿Está todo bien? Últimamente estás muy rara. No me pasa nada, ya vete. Has cambiado tanto, Sofía. Ya vete. Uy. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Si me duele aquí, también te duele a ti. ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué viniste? Alucinógenos. Producen cambios en la percepción, el pensamiento, alucinaciones visuales y estado de ánimo, sin producir confusión mental, pérdida de la memoria o desorientación en el espacio y el tiempo. Se ingieren por vía oral y afectan a las funciones cognitivas y perceptivas del sujeto. Anfetaminas o simpaticomiméticos de acción similar. Se incluyen las anfetaminas, dextroanfetaminas y metanfetaminas, y aquellas que tienen una estructura similar a las anfetaminas o que suprimen el apetito. Las anfetaminas son estimulantes del sistema nervioso central, inicialmente utilizadas como descongestivo nasal. Sus principales efectos son la elevación del estado de ánimo, disminución de la sensación de fatiga y del apetito. Posteriormente surge la depresión y la fatiga. Sus efectos son similares a los de la cocaína y en ocasiones se incrementa la agresividad en el periodo de la intoxicación. Cannabis. Sus derivados son la resina de hachís, el cual tiene un mayor poder adictivo que la marihuana. La dependencia se suele producir cuando el consumo es diario o casi diario.
En caso de abuso, la persona la toma episódicamente, pero manifiesta una conducta desadaptativa evidente. Produce menos efectos físicos y manifiestos que otras drogas y suele combinarse su consumo con alcohol o cocaína. Los síntomas positivos que produce el cannabis son sensación de bienestar, relajación, euforia, adormecimiento y elevación de la actividad sexual, aunque los efectos varían dependiendo del individuo. También se pueden producir efectos como letargo, anedonia y problemas de atención y memoria. Dependencia de fenciclidina, PCP y acicloxilaminas de acción similar. Se incluyen la fenciclidina, PCP y aquellos compuestos que actúan de forma similar como la ketamina y tiófeno. Se comenzó a utilizar como anestésico. Sin embargo, se suprimió su uso por producir efectos mentales similares a los del alucinógeno. Sus principales efectos son la distorsión de las imágenes, cambios en el estado de ánimo, alucinaciones, desorientación, mareo, taquicardia, sudoración e incremento del tono muscular. Inhalantes. El compuesto químico que produce los efectos psicoactivos son los hidrocarburos alifáticos y aromáticos que se encuentran en gasolinas, disolventes, pegamentos. Es la droga de los pobres y su obtención es fácil y a muy bajo costo. Los efectos duran solo unos pocos minutos y los iniciales son similares a la intoxicación alcohólica. Este estado inicial de excitación va seguido de otro de sedación, pudiendo aparecer otro de irritabilidad. Posteriormente aparece dolor de cabeza y trastornos gastrointestinales. Sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Se incluyen las benzodiazepinas, barbitúricos y otras sustancias. Las benzodiazepinas se utilizan para el tratamiento de la ansiedad y es el tipo de medicación psicoactiva más comúnmente recetada. Son una de las sustancias con mayor potencial de abuso y dependencia. Suele diferenciarse una dependencia física normal que se produce al suspenderse la medicación y se daría un síndrome de abstinencia, a de una dependencia real o síndrome de dependencia. La benzodiazepina más utilizada es el diazepam. Existe otro patrón de consumo de estas sustancias que se da básicamente en jóvenes. Consiste en consumirlas para incrementar o disminuir el efecto de otras sustancias psicoactivas. Buenas noches, somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Psicológicas. Mi nombre es Denise Zambrano. Mi nombre es Brenda Mendoza. Nuestra presencia aquí es para conocer un poco más acerca del tema de la drogodependencia. ¿Nos podría por favor ayudar con su nombre? Mi nombre es Luisa Villamar. ¿Aproximadamente cuánto tiempo tiene usted trabajando en este campo de acción de la drogodependencia y cuál ha sido su experiencia referente a este tema? Bueno, yo llevo ya aproximadamente trabajando 10 años en esta problemática. He trabajado muy de cerca con lo que son las problemáticas de riesgo psicosocial, entre ellas el tema de drogas. ¿Y qué características psicológicas usted ha podido observar en sus pacientes? Bueno, específicamente en los pacientes que sufren algún tipo de adicción, hay ciertas características que son muy comunes, ¿no? Pero también tiene que ver mucho con el tipo de sustancia que el paciente genera la dependencia, ¿no? Pero algo de las características muy comunes es esta figura de adhesión a la sustancia, ¿no? El sentirse adherido a la misma, el negar que hay una problemática en ellos, el culpabilizar a su entorno, culpabilizar a los otros, el mantener una obsesión, una compulsión hacia el consumo, el mostrar cambios de ánimo, ¿no? O cambios de humor, de mostrarse ya sea muy eufóricos o muy agresivos. Y esto depende mucho del tipo de relacionamiento también que lleva el sujeto y las experiencias que ha tenido durante el consumo, el uso o el abuso de la sustancia. Desde su enfoque psicológico, normalmente, ¿cuáles son las terapias o los tratamientos que usted utiliza para los pacientes con consumo de sustancias psicoactivas? Ok, bueno, es importante recalcar, ¿no?
que dependiendo del tipo de tratamiento que se vaya a utilizar con el paciente, dependerá también el abordaje que se vaya a trabajar con él, ¿no? Yo he trabajado con pacientes tanto en internamientos, en centros de recuperación, como con pacientes en proceso ambulatorio desde el consultorio. En ambos casos es necesario que el psicólogo trabaje de manera integral con su equipo técnico de trabajo, ¿no? Actualmente yo estoy trabajando aquí en el consultorio con procesos ambulatorios y me apoyo mucho, por ejemplo, con el médico que trabaja conmigo y la psiquiatra, ¿no? Para ciertos casos de psicopatología dual. Para el tipo de abordaje hay que tomar en cuenta los enfoques teóricos y mucho el modelo en que el profesional viene trabajando. Yo vengo trabajando desde el modelo cognitivo-conductual, también trabajo con las etapas de cambio de Podgorski y Clemente, que ellos abordan muy bien cómo se dan las fases de recuperación del paciente, ¿no? Y es por eso que los procesos no son cortos, sino que tienden a durar una proximidad de 6 meses, algunos hasta un año, ¿no? En mantenerlos. Y el abordaje hacia ellos se da bajo estas etapas, ¿no? En que el paciente primero acepte que hay una problemática en él mediante el diagnóstico, mediante el acercamiento que se hace con él, y luego ir trabajando todo el proceso de recuperación bajo la planificación y el cumplimiento de cada una de estas fases. Ya, y normalmente, ¿cuál es el primer paso de intervención que usted utiliza en estos pacientes? Ya, el primer paso de intervención y el más necesario es la voluntariedad. No podemos trabajar con un paciente que no tiene una voluntariedad al cambio. Si el paciente no quiere dejar de consumir, justificándolo tal vez porque está en una situación económica que no le permite pagar un tratamiento, o porque simplemente no recibe el apoyo social, o porque no se siente todavía preparado para asumir un síndrome de abstinencia, un proceso de cambio, de recuperación, nosotros no podemos forzar al paciente. Hay que cuidar mucho la voluntariedad del paciente. Entonces, en este primer paso, lo que yo trabajo es específicamente ver la voluntariedad de él, ¿no? Si hay una expectativa de cambio, si el paciente realmente quiere dejar de consumir, si él ve esto como una problemática o simple y llanamente no lo ve, ¿no? Muchas de las familias vienen con los pacientes a veces con engaños a la terapia, decir, no, es que lo traigo porque quiero que usted le hable a él, quiero que le aconseje. Cuando yo abordo al paciente, que es el primer paso, ¿no? A ver si hay una voluntariedad en él, ¿no? El paciente me sale a veces con un discurso de que él mantiene su consumo y que para él no es un problema y que el problema a lo mejor es para los otros. Entonces, si no hay una voluntariedad, si yo no genero un motivador de cambio, yo no podré trabajar con el paciente, no lo puedo obligar a un proceso de desintoxicación, de fases, no lo puedo insertar a que él pueda cumplir un ambulatorio. Y el tratamiento utilizado en estos mismos pacientes, pero que presentan un síndrome de abstinencia. Esta es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el tratamiento que se debe utilizar con los pacientes que están pasando con un síndrome de abstinencia? Primero, tomar en cuenta el tipo de sustancia. Cada sustancia maneja un síndrome de abstinencia diferente. Nosotros no podemos decir, bueno, a todos los pacientes vamos a hacer esto. No, tengo que conocer muy bien qué es lo que le genera al sujeto el estar sin el consumo que para él se le ha dificultado el dejar, ¿no? Por ejemplo, el paciente que es alcohólico, hay un diferente tipo de sintomatología y síndromes que genera desde la parte clínica, que va enraizado tal vez con un trastorno o una psicopatología. Entonces ahí se debe apoyar mucho en los otros, ¿no? En el médico, en el psiquiatra, para poder trabajar un síndrome de abstinencia adecuado, ¿no? Si hay un brote psicótico, si hay un delirium tremens, ¿no? Cuáles son el tipo de medicación incluso que va a requerir el paciente, ¿no? Lo que podemos nosotros trabajar ahí es el registro de los síndromes que el paciente esté elaborando en función de la sustancia. Entonces lo que yo hago es siempre, por ejemplo, cuando el paciente viene a mi terapia, es ir haciendo este registro, ¿no? Para ir viendo qué es lo que está desarrollando dentro del síndrome de abstinencia, ¿no? Y ir trabajando otros procesos cognitivos conductuales en técnicas terapéuticas, ¿no? Pero sin descartar la parte fisiológica.
Eso es muy fundamental, la parte fisiológica, porque eso es lo que le va a generar la queja al paciente, ¿no? Por ejemplo, en el paciente que consume H o la heroína, ¿no? El paciente genera temblores, escalofríos, y hay paliativos que lo receta el médico, el psicólogo no, porque sabemos que nosotros no podemos recetar. Por eso es que todo profesional que trabaja esta temática de lo que es las drogodependencias no puede trabajarlo de manera independiente, tiene que apoyarse dentro del equipo, porque esta es una de las problemáticas que más daño genera también en el ámbito físico de los pacientes. ¿Y qué ocurre cuando un paciente con alta vulnerabilidad a padecer algún trastorno mental debido a sus antecedentes familiares consume algún tipo de sustancia psicoactiva? Esto hay que tener con mucho cuidado, y eso hablamos de una psicopatología dual. Es una psicopatología dual cuando ya hay un trastorno mental y también aparece el consumo de la sustancia. A eso nosotros, los profesionales que sabemos de la materia, le llamamos psicopatología dual. Entonces ahí hay que trabajar ambas problemáticas con el apoyo del psiquiatra. No, es el psiquiatra que no va a descuidar la parte de su trastorno mental. Ejemplo, si tengo un paciente con una bipolaridad donde su lóbulo frontal está afectado, el centro que regula las emociones, va a requerir un tipo de medicación que la va a supervisar el psiquiatra, ¿no? Un Valcote o algún tipo de medicación que pueda ayudar a estabilizar sus cambios de humor, ¿no? O sus cambios de emociones, etcétera, ¿no? Y ir trabajando a la par las fases de recuperación por la ayuda psicoterapéutica, ¿no? Entonces, ir viendo también si va desarrollando algún síndrome de abstinencia. Por eso es que no podemos confundir y hacer una sola ensalada, sino ir separando muy bien qué es el trastorno, qué es lo que está molestando del trastorno y qué es lo que está afectando al sujeto dentro de su dependencia, dentro de la adicción que ha generado él. Entonces, a los familiares explicarles a veces también esto es algo complejo, porque la familia a veces quiere echarle la culpa a la droga, de que el hijo se esté empeorando a lo mejor en su trastorno, cuando ambas problemáticas están afectando al sujeto como tal, ¿no? Pero que no la podemos al sujeto deteriorarlo con ciertos patrones que a veces personas lo hacen queriendo solucionarlo a su manera. Yo he tenido familias que comienzan a satanizar el asunto y no permiten que el profesional, que entre el psiquiatra, que entre el psicólogo a trabajar con el paciente, ¿no? Entonces lo que yo suelo hacer es en el registro, ¿no? Ir identificando el trastorno y identificando la problemática de la adicción, el consumo de sustancias. ¿Y cuál es el papel que juega la familia durante el tratamiento psicológico de este paciente? Bueno, la familia ocupa un papel muy fundamental, porque es la familia la que se convierte en un factor protector en el paciente, ¿no? Hay familias que lamentablemente se convierten en factores de riesgo. ¿Por qué? Porque tienen hábitos que no son saludables, mantienen conductas de consumo frente al paciente, ¿no? No apoyan al proceso psicoterapéutico, el paciente tiene que venir a citas, no lo traen, no se comprometen también a cumplir actividades con el paciente para que el paciente pueda él sobrellevar la problemática, ¿no? Entonces, o puede ocurrir lo contrario, el paciente que en cambio hace una codependencia y que irrumpe en el proceso y quiere solucionarlo a su manera, ¿no? Y comienza a ser el que persigue a la persona que está con la problemática o el que rescata, ¿no? O el salvador, y no permite que los profesionales cumplan con su rol, ¿no? Entonces la familia tiene un valor muy importante, ¿no? Yo siempre he trabajado esta problemática de una manera triangular, donde la base está constituida tanto como los profesionales que sabemos de esta temática, porque es una temática de experticia, de especialidad. No cualquier psicólogo puede trabajarla, ¿no? Yo cuando entré a este campo me daba cuenta que no tenía las suficientes herramientas y comencé a estudiar y a profundizar, a especializarme más, ¿no? Entonces son los profesionales que sepan trabajar en esto los que van a ayudar al paciente, ¿no? Y la familia.
La familia es la base fundamental, ¿no? Y arriba tenemos al paciente como ser integral, ¿no? Entonces, si el paciente ve que su familia está comprometida con su tratamiento, que está pendiente, que cumple con lo que se le sugiere en las terapias familiares, él va a ver que es un factor protector para él y no lo va a ver como riesgo, pero sí se convierte en una situación muy conflictiva cuando entorpece el tratamiento, ¿no? Cuando, por ejemplo, se le ha explicado que el paciente no puede ingerir alcohol, pero la familia viene y dice, no, por fin de año, por Navidad, un traguito, no le va a pasar nada, y se produce una recaída, ¿no? Más que todo en los pacientes, por ejemplo, que manejan un tipo de sustancias que les genera un gancho, ¿no? Como el paciente que ingiere cocaína, no se engancha fácilmente al alcohol cuando su experiencia principal fue el alcohol y esto lo llevó a consumir cocaína, ¿no? Entonces hay un condicionamiento aprendido en que lo lleva a de nuevo volver. Eso el familiar como que no logra concebir y quiere manejar el consumo del paciente. Entonces la familia juega un papel muy primordial. ¿Qué es lo que nosotros nos toca hacer? Educar a la familia. Y ahora cada familia, cada paciente tiene su particularidad. Por eso es que nosotros no podemos englobar y decir, bueno, a todas las familias las voy a tratar por igual bajo este esquema. No. Cada familia para mí tiene un diagnóstico diferente, ¿no? Donde existen ciertos roles que están jugando en la interacción con el paciente y hay que especificarlos muy bien, declarar qué tipo de familia es la que yo tengo frente a mí, si es una familia funcional, si es disfuncional, cuáles son los roles que juegan dentro de la dinámica, cuáles son los que son factores de protección, cuáles pueden ser factores de riesgo dentro de la interrelación del paciente. Entonces eso es lo que le corresponde al profesional, es decir, al psicólogo, ir delimitando. Y en el caso de que, por ejemplo, esta familia se niegue ante el tratamiento, ¿se tomaría la misma herramienta o cómo se haría en estos casos cuando la familia no da un apoyo al paciente? Bueno, lamentablemente hay familias que no dan un apoyo, ¿no? Entonces hay que ser claros con el paciente y decir cuál es el compromiso que él tiene con su realidad, saber que tiene una familia que a lo mejor no le brinda un aporte dentro de su proceso de recuperación e ir trabajando con otros reforzadores, ¿no? Buscar la familia ampliada, buscar otros elementos dentro de su vínculo social, tal vez un grupo de apoyo, como tantos hay de Narcóticos Anónimos o centros de recuperación o lugares específicos como una iglesia, ir buscando cuáles pueden ser sus redes de apoyo inmediata para que el paciente no pueda sentirse solo o abandonado, ¿no? Por la familia, ¿ya? Ahora, hay pacientes que en cambio se enganchan de esta situación y entorpecen su tratamiento, ¿no? Ahí nosotros no podemos hacer más, sino que esperar que nuevamente el paciente haga actos de conciencia, se genere una voluntariedad en él para buscar ayuda o la familia de nuevo se vincule y, bueno, ya me ha pasado a mí, que viene la familia y doctora, no le hicimos caso, mire, pasó esto, disculpen, ¿no? Pero no es cuestión que nos disculpe a nosotros, es que ellos se perdonen y que tal vez acepten que esta problemática necesita la atención de los profesionales. Y de su experiencia, ¿qué trastornos mentales se presentan con mayores incidencias a partir del consumo de esta sustancia psicoactiva en sus pacientes? Ok, como les decía hace un inicio, dependerá mucho del tipo de sustancia que el paciente haya hecho su consumo, ¿no? No podemos decir todos los pacientes les va a dar una esquizofrenia paranoide, o no podemos decir a todos los pacientes les va a dar un delirio extremo, o a todos los pacientes les va a generar un brote psicótico, ¿no? Entonces dependerá mucho del daño que se genera dentro del sistema nervioso central en el paciente, pero una de las muy comunes es la esquizofrenia paranoide, ¿ya? A causa del consumo, más que todo en los pacientes que consumen cocaína, se va deteriorando lamentablemente el sistema nervioso central, ¿no? Nuestro cerebro comienza a sufrir daños fundamentales, ¿no? Y se va generando este tipo de patologías, ¿no? De esos muchos casos hay en el psiquiátrico, ¿no? Que terminan ya con un deterioro. Para mí es muy
peligroso cuando un paciente me viene en estado de abstinencia y me hace brote psicótico. Siempre estamos en observación con el psiquiatra para ver si durante los meses en que comienza a generar la abstinencia y entra un proceso de desintoxicación, sale de eso de ahí. Si se permanece, ya podemos nosotros estar hablando, porque recuerden que los criterios de diagnósticos me dicen que debe haber un tiempo de 6 meses a 1 año. Dependiendo de eso, yo podría decir que existe ya una psicopatología que ya se ha enraizado, que ya está más visible, más perenne en el sujeto. Bueno, le agradecemos mucho su colaboración y esperamos que haya sido de su agrado la entrevista con nosotros. No, felicitaciones a ustedes que se han interesado en esta temática que hace años atrás no era de mucha atención. Cuando yo inicié en esto a nadie le interesaba. Yo era una de las pocas psicólogas que estaba más preocupada por esta temática y con un grupo de colegas nos interesamos en estudiar, ¿no? Y es bueno que ahora los psicólogos digan, bueno, hablemos de drogas. ¿Cuál es el rol del psicólogo? ¿Cómo se puede identificar los síntomas psicológicos, ¿no? Y eso nos rompe la mirada de lo que tenemos que lograr en el país, más que todo con una situación en que la adolescencia se ha visto perjudicada por esta gran problemática que se ha salido de las manos de las autoridades, pero que si hay más colegas comprometidos, veremos muchos cambios. Y que normalmente puede ser una problemática que causa gran impacto y también en las generaciones futuras, pues, ¿no? Así es, porque de aquí a mañana, si esto no cambia, vamos a tener los hijos de los consumidores que también consuman y lo incorporen como su modelo de aprendizaje, como algo cotidiano y normal y justificado también, ¿no? Ya de por sí hay casos en que adolescentes embarazadas también sufren de síndrome de abstinencia fetal, entonces ya hay una predisposición genética en ese bebé hacia el consumo. Y hablamos de factores biológicos. Entonces, para allá tenemos que ir viendo nuestra mirada. Yo siempre estoy en contacto con colegas y acepto invitaciones a conferencias o a temas en que se pueda ayudar, ¿no? Y se necesita mucho más, se necesita todavía trabajar más que en prevención, en seguimientos de casos, porque muchos chicos van a la terapia, reciben 5, 6, hasta 10 sesiones, vuelve a consumo y se perdió. No sabemos qué pasó, algunos nos encontramos encadenados en las casas, otros ya hay un daño neurológico. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde están esas estadísticas y esa incidencia que está quedando en la sociedad, ¿no? Y otros declinan en otros tipos de trastornos como la conducta antisocial, ¿no? Que por querer consumir se dedican a delinquir para obtener la sustancia. Bueno, ya eso es un tema más social, pero hay que prestar mucha atención y compromiso de parte de quienes ejercemos salud mental. Una pregunta final. Usted mencionó el síndrome de abstinencia fetal. Normalmente, ¿usted se le ha presentado estos casos de mujeres embarazadas con síndrome de abstinencia, donde el bebé también pueda presentar síndrome de abstinencia? ¿Que se utiliza el mismo tratamiento en estos casos? Ahí hay que tener mucho cuidado, porque hay que cuidar dos situaciones de alta vulnerabilidad, la mujer en su estado de gestación y el bebé como tal, y se cuida mucho que el bebé no sufra bajo estas circunstancias, ¿no? Lo que se suele hacer es que se entra a la mujer a un proceso de vigilancia y observación. Por su propio estado, darle medicación y paliativos en mayor intensidad como un paciente que no está en periodo de gestación no se puede hacer. Entonces se trata de darle paliativos para el dolor, por el proceso de abstinencia que mismo le genera, ¿no? El dejar de consumir. Esto se ve mucho en las consumidoras de H, ¿no? Entonces se las mantienen en los centros residenciales mientras dure el proceso de abstinencia, ¿no? Y que el paciente puede elaborar, ¿no? Entonces entra también el psicólogo y hace este apoyo. Se lo ve mucho en los hospitales, ¿no? Me ha venido un caso, pero yo siempre los derivo a casas de salud asistencial, porque no podemos nosotros manejar una desintoxicación ambulatoria y no saber cómo está el ritmo cardíaco del bebé en su estado embrionario, ¿no? Entonces todo esto hay que monitorear y quien lo hace son las casas asistenciales. Bueno, muchas gracias por su colaboración, por su tiempo, por la gran cantidad de información que nos brindó, que nos ha sido de gran ayuda.
También agradecemos por esta información obtenida, que normalmente de verdad nos va a ayudar a nosotros. Entonces estamos muy agradecidas por este tiempo brindado. Bueno, compañeros, y en conclusión, ¿qué es drogodependencia? Es toda droga o sustancia que tiene un poder psicoactivo. Pero ¿cuándo se produce una conducta adictiva? Cuando se tiene un fuerte deseo de llevar a cabo esta conducta, cuando se presenta una capacidad deteriorada para poder controlar esta conducta y cuando se da un malestar y una angustia emocional. También cuando se persiste con la conducta a pesar de los problemas que estos arraigan. Una persona que tiene un diagnóstico principal de dependencia y que consume varias sustancias psicoactivas es conocida como politoxicómana. A partir de esto, se produce una fuerte dependencia que trae consigo varios momentos de satisfacción y de placer. Cuando el sujeto dependiente a alguna sustancia psicoactiva deja de consumirlas, se presenta el síndrome de abstinencia, en la cual se manifiestan un sinnúmero de síntomas y de signos. Pero se dan varias vías de administración: oral, mascada, pulmonar, inhalada, nasal, intravenosa, intramuscular y rectal. Dentro de las diversas sustancias que hemos mencionado en el video se encuentran cocaína, nicotina, cafeína, alucinógenos, anfetamina, inhalantes y los opiáceos, entre los cuales está la heroína, la morfina y la metadona. Muchas gracias.